La narradora, una mujer cansada de su soledad y de un pasado que pesa como una sombra, llega sola a una cabaña perdida en medio de la nada. Había planeado este escape con un único propósito: encontrar paz, silencio, un refugio donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarla. La cabaña, rodeada de árboles altos y oscuros, parecía el lugar perfecto para dejar atrás el caos que había abandonado en la ciudad. Sus maletas eran pocas, su corazón estaba lleno de grietas y sus pensamientos buscaban un respiro. Al llegar, se sentó en el porche, respirando el aire fresco de la montaña, dejando que la tranquilidad de la noche la envolviera como una manta suave. Todo parecía alinearse con su deseo de soledad. El canto lejano de los grillos, el susurro del viento entre las hojas y la oscuridad que la abrazaba como una vieja amiga. Pero entonces, mientras la noche se asentaba, algo cambió. Desde la distancia, a través de los árboles, un resplandor anaranjado llamó su atención. Era una fogata, viva y crepitante, y alrededor de ella estaban ellos. 5 hombres. No eran hombres comunes. Sus figuras eran imponentes, robustas, como si la naturaleza misma los hubiera tallado con manos firmes. Sus risas bajas y sus voces profundas atravesaban el silencio, y aunque estaban a unos metros, en la cabaña vecina, su presencia era imposible de ignorar. Ella los observó desde la penumbra de su porche, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que esperaba. No sabía sus nombres, no conocía sus historias, pero algo en su interior se agitó. Ya no quería solo paz, quería sentir, quería que la vieran, que la desearan, que la arrancaran de esa calma que de repente le parecía vacía. El momento romántico llegó como un impulso que no pudo contener. Se puso de pie, dejando que la brisa nocturna acariciara sus hombros desnudos. Su bata de seda, fina y ligera, colgaba floja sobre su cuerpo, y con un movimiento sutil dejó que resbalara un poco más, exponiendo la curva de su clavícula y la piel suave que brillaba bajo la luz plateada de la luna. No fue un accidente. Sabía lo que hacía. Quería que esos ojos desconocidos se posaran en ella, que la recorrieran, que la atraparan. Dio un paso más hacia la barandilla del porche, apoyándose con una lentitud deliberada, dejando que la tela de su bata se abriera apenas lo suficiente para insinuar más de lo que mostraba. El aire fresco besaba su piel, pero era el calor de su propia audacia lo que la hacía temblar ligeramente. Desde la fogata, el murmullo de las voces se detuvo por un instante. Ella lo sintió antes de verlo, las miradas. Uno de ellos, el que parecía liderar con su postura confiada, dejó su bebida a un lado. Sus hombros eran anchos, sus manos grandes y curtidas, pero fueron sus ojos los que la atraparon, oscuros, profundos, afilados como cuchillos. La miró directamente, sin pestañear, y en ese intercambio silencioso algo eléctrico chispeó entre ellos. Él no apartó la vista, y ella tampoco. Los otros hombres también giraron la cabeza, siguiendo la dirección de su líder, pero fue él quien sostuvo su mirada, como si ya hubiera aceptado un desafío que ella ni siquiera había pronunciado en voz alta. El corazón de la narradora dio un vuelco, no de miedo, sino de anticipación. En ese momento, supo que no estaba aquí solo para sanar. Estaba aquí para provocar, para ser vista, para ser alcanzada. La tensión creció como una cuerda que se tensa antes de romperse. Ella alzó los brazos, estirándose con una gracia calculada, dejando que la bata se deslizara un poco más, que la luz de la luna y el reflejo lejano del fuego danzaran sobre su piel. Un murmullo bajo recorrió al grupo y ella sonrió para sí misma, satisfecha. Había capturado su atención y lo sabía. Entonces, con un movimiento lento, se giró para volver adentro, pero no sin antes lanzar una última mirada por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de él otra vez, los del hombre de mirada penetrante. Fue una invitación muda, un reto claro como el cristal. Ven y atrápame. El eco de sus propios pasos al entrar resonó en sus oídos, pero su mente ya estaba en lo que vendría después. La noche, que había comenzado como un refugio solitario, ahora prometía algo mucho más intenso, algo que ella no había planeado pero que deseaba con cada fibra de su ser. Ella entró en la cabaña con pasos lentos, dejando la puerta entreabierta como una invitación tácita. El eco de sus propios movimientos resonaba en el silencio,
Pero no pasó mucho tiempo antes de que otro sonido la alcanzara. El crujido firme y decidido de botas contra la madera del porche. Él la había seguido. El hombre de ojos oscuros y hombros anchos, aquel cuya mirada la había atravesado desde la fogata, estaba ahora detrás de ella. Cada paso suyo era un tamborileo que aceleraba el pulso de la narradora, enviando una corriente de emoción a través de su pecho. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla embriagadora de anticipación y deseo. Sabía que él estaba ahí. Podía sentir su presencia incluso sin girarse, como si el aire mismo se hubiera espesado con su cercanía. La cabaña, que había sido su refugio solitario, ahora vibraba con una energía nueva, una que ella había provocado y que no podía esperar a explorar. El encuentro romántico comenzó con palabras que cortaron el silencio como un cuchillo suave. Él se detuvo en el umbral, su figura llenando el marco de la puerta, y su voz salió baja, áspera, cargada de algo que hizo que su piel se erizara. ¿Siempre provocas a los extraños así?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desafío. Ella se giró lentamente, dejando que una sonrisa traviesa curvara sus labios. Sus ojos se encontraron con los de él, y sin perder el contacto visual, respondió: «Solo cuando me siguen adentro». Fue una réplica audaz, un anzuelo que lanzó sin dudar, y él lo tomó al instante. Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos con una lentitud deliberada. Su aliento rozó su hombro desnudo cuando se acercó, cálido y tentador, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. No la tocó aún, pero estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un contraste ardiente contra la frescura de la noche que aún se colaba por la puerta abierta. Entonces llegó el giro emocional, un momento que transformó el juego en algo más profundo. El espacio entre ellos se redujo a nada cuando él extendió una mano y la posó en su cintura. Sus dedos eran firmes, seguros, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Con un movimiento suave pero decidido, la giró para que lo enfrentara por completo. Ella levantó la vista hacia él, y en ese instante supo que esto ya no era un simple coqueteo. Sus ojos, oscuros y llenos de una intensidad que casi la abrumó, le decían que él también lo sentía. La tensión que había crecido desde el porche ahora era una cuerda tensa, a punto de romperse. El aire entre ellos crepitaba, cargado de promesas tácitas. Su respiración se volvió más pesada, y ella pudo ver cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo que delataba su propio deseo. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un desafío ahora era real, crudo y completamente suyo. El desenlace de este capítulo llegó con una explosión de pasión contenida. Ella no esperó más. Con un movimiento rápido y seguro, lo empujó hacia el borde de la cama, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Él cayó hacia atrás, apoyándose en los codos, y la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, sus ojos brillando bajo la tenue luz de la lámpara de la cabaña. Pero no hubo resistencia, solo una entrega silenciosa que avivó aún más el fuego en ella. Entre ellos se encendió una chispa feroz, un deseo puro y sin filtros que no necesitaba palabras. Ella tomó el control, inclinándose sobre él, dejando que sus manos exploraran la firmeza de su pecho mientras su respiración se aceleraba bajo su toque. Él no apartó la mirada, y en sus ojos ella vio el reflejo de su propia urgencia. La habitación se llenó de una energía casi palpable, un torbellino de calor y necesidad que los envolvió a ambos. Esto no era dulce ni cuidadoso, era salvaje, intenso, y exactamente lo que ella había estado buscando sin saberlo. La noche apenas comenzaba, y el resto de lo que vendría aún estaba por escribirse. Ella se inclinó sobre él, sus manos explorando con audacia la firmeza de su cuerpo. Cada roce de sus dedos era deliberado, un mapa que trazaba sobre su piel mientras escuchaba el ritmo de su respiración cambiar bajo su toque. Podía sentir cómo él reaccionaba, un leve temblor en su pecho, un suspiro contenido que escapaba de sus labios. Le encantaba eso, el poder de provocar esas respuestas, de saber que cada movimiento suyo lo llevaba más lejos en el borde del deseo. Él, por su parte, no se quedó inmóvil. Sus manos encontraron su cabello, deslizándose entre los mechones con una mezcla de ternura y urgencia, como si quisiera anclarse a ella.
pero ella no le dio el control. Todavía era suya la ventaja, y lo sabía. Se movía con una seguridad que lo mantenía a su merced, inclinándose más cerca, dejando que su aliento rozara su cuello mientras sus manos seguían explorando, firmes y sin prisa. La intensidad romántica alcanzó un nuevo nivel cuando ella dejó que sus uñas recorrieran su piel. Fue un gesto lento, casi cruel en su delicadeza, trazando líneas suaves pero marcadas sobre su torso. La respiración de él se aceleró, un jadeo apenas audible que delató cuánto lo afectaba. Ella sonrió para sí misma, satisfecha, mientras sus uñas bajaban más, dibujando caminos que hacían que sus músculos se tensaran bajo su toque. Quería verlo rendirse por completo, quería que cada fibra de su ser estuviera a su disposición. Sus ojos se encontraron, y en los de él vio un brillo de rendición mezclado con un hambre que solo la alentaba a seguir. Lo tenía justo donde lo quería, vulnerable, expuesto, atrapado en la red de su propia creación. La habitación parecía vibrar con la tensión entre ellos, el aire cargado de un calor que no necesitaba palabras para explicarse. Ella era el centro de su mundo en ese momento, y lo estaba disfrutando cada segundo. Entonces llegó el giro, un instante que cambió el ritmo del juego. Justo cuando la tensión entre ellos alcanzaba su punto más alto, cuando podía sentir cómo él estaba al borde de perder el control por completo, ella se detuvo. Se apartó ligeramente, apenas unos centímetros, pero suficientes para romper el hechizo por un instante. Él levantó la mirada hacia ella, confundido, con los ojos oscurecidos por la sorpresa y el deseo frustrado. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y por un segundo pareció que iba a Shenzhou hacia ella, a reclamar lo que ella había pausado. Pero antes de que pudiera hacerlo, ella volvió a sonreír, esa sonrisa suya que era tanto una promesa como una provocación. Se acercó de nuevo, más lento esta vez, dejando que la anticipación creciera aún más. Sus dedos rozaron su piel otra vez, pero ahora con una calma tortuosa, haciéndolo esperar, haciéndolo desearla aún más. Lo estaba tentando, jugando con él como un felino con su presa, y ambos lo sabían. El final de este capítulo llegó con una interrupción inesperada que elevó la apuesta. Justo cuando ella inclinaba su rostro hacia él, saboreando el poder que tenía en sus manos, una voz profunda y grave resonó desde la puerta. «No pensabas empezar sin nosotros, ¿verdad?». El sonido la hizo congelarse por un instante, y al girar la cabeza, vio a los otros hombres entrando en la cabaña. Eran los mismos de la fogata, sus figuras imponentes llenando el espacio con una presencia que no podía ignorarse. El hombre bajo ella se incorporó ligeramente, apoyándose en los codos, pero no dijo nada, solo la miró con una mezcla de diversión y expectativa. Los recién llegados se acercaron sin prisa, sus pasos resonando en el suelo de madera, y ella sintió cómo el aire cambiaba otra vez. Lo que había sido un duelo íntimo entre dos ahora se transformaba en algo más grande, más peligroso, más emocionante. Sus ojos brillaron con un nuevo desafío mientras los veía acercarse, y supo que la noche estaba entrando en una fase completamente diferente, una donde las reglas que había establecido podrían ser puestas a prueba. La narradora ya no estaba sola en su mundo, ahora estaba en el centro de ellos. Los 5 hombres la rodeaban, sus presencias llenando la cabaña con una intensidad que hacía que el aire vibrara. Cada uno la tocaba de una manera distinta, un roce firme en su brazo, una mano que se deslizaba por su espalda, un susurro de aliento cálido contra su cuello. Ella no los rechazaba, al contrario, los aceptaba a todos, dejándose envolver por la sensación de sus manos, sus respiraciones entrecortadas y el deseo crudo que emanaba de cada uno. El espacio entre ellos se desdibujó, convirtiéndose en un torbellino de calor y contacto. Podía sentir sus intenciones en cada movimiento. No eran solo cuerpos, eran anhelos que se cruzaban con el suyo. Su piel ardía bajo sus toques, y su corazón latía con una fuerza que resonaba en sus oídos. Pero no había miedo, solo una entrega que ella misma había elegido. El clímax romántico se desplegó como una danza sin fin. Uno a uno, ella se acercó a ellos, tomando el control de cada encuentro, pero perdiéndose al mismo tiempo en la marea de sensaciones. Primero fue el hombre de ojos oscuros, cuyos dedos se enredaron en su cabello mientras ella se inclinaba hacia él, sus labios rozando los suyos con una urgencia que los dejó a ambos sin aliento.
Luego otro, de manos ásperas pero gentiles, la atrajo hacia él, su respiración pesada contra su oído mientras sus cuerpos se alineaban en un ritmo que ella dictaba. Cada hombre la deseaba a su manera, uno con una pasión feroz, otro con una ternura que contrastaba con su fuerza, y ella se movía entre ellos como si fuera el eje de su universo. La tensión crecía con cada segundo, un nudo de deseo y placer que se apretaba más y más. A veces dirigía, a veces se dejaba llevar, pero siempre estaba presente, atrapada en el calor de sus miradas, en la presión de sus manos, en el sonido de sus jadeos que llenaban la habitación. El giro final llegó cuando ella se rindió por completo. Ya no había espacio para juegos ni estrategias. El control que había sostenido con tanto orgullo se deshizo entre sus dedos como arena. Se entregó a ellos, dejando que cada movimiento, cada caricia, la elevara más alto. Uno la sostuvo por la cintura mientras otro trazaba líneas lentas por su espalda, y ella cerró los ojos, perdiéndose en la sensación. Sus cuerpos se movían en una sincronía instintiva, un caos perfecto que la envolvía por completo. Cada toque era un incendio, cada suspiro un eco que la llevaba al borde. No había pensamientos, solo piel contra piel, calor contra calor, y una intensidad que la consumía hasta lo más profundo de su ser. Era demasiado, y al mismo tiempo, exactamente lo que había buscado desde el momento en que los vio junto a la fogata. El mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos, ella y la electricidad que los unía en ese instante eterno. El desenlace llegó como una ola inevitable, cuando todo alcanzó su punto más alto, cuando el placer y la tensión se fundieron en un crescendo que no pudo contener. Ella se quebró. Un gemido escapó de sus labios, sus manos se aferraron a las sábanas, y su cuerpo tembló mientras la sensación la atravesaba, dejándola sin fuerzas. Cayó sobre la cama, exhausta, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una maratón. Los hombres se detuvieron, sus respiraciones también pesadas, y por un momento la habitación quedó en silencio, solo roto por el crepitar lejano de la fogata afuera. Ella abrió los ojos, mirando al techo, perdida en la profundidad de su propia satisfacción. Una mano cálida rozó su cadera, pero no había más palabras, no hacían falta. La noche se cerró como un recuerdo imborrable, una marca en su alma que llevaría consigo para siempre. Lo que había comenzado como un escape solitario terminó siendo una entrega total, una experiencia que no olvidaría jamás.